Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel y hoy les voy a hablar sobre las sumas de Riemann. Bueno, ¿para qué nos sirven las sumas de Riemann? Las sumas de Riemann nos ayudan a saber el área que hay debajo de una curva. De hecho, de ahí vienen las integrales que conocemos. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos una función y queremos saber el área de esa función entre el punto A y el punto B, nosotros lo que podemos hacer en sí, lo que dijo Riemann, es que tú puedes tomar un punto de la función. Bueno, primero que nada, tú puedes dividir en segmentos iguales la sección de aquí. ¿Cómo lo divides en segmentos iguales? Tú, en este caso, puedes primero tener el segmento completo, que sería B menos A. Y si tú, por ejemplo, divides esto en 3, pues el incremento lo divides entre 3. Así, esto sería H, esto sería H y esto también sería H. Entonces, si nosotros utilizamos la intersección del primer punto con la curva, que sería f de A, y lo multiplicamos por la base, obtendríamos un rectángulo así. Si ahora nosotros utilizamos este punto de la curva, que sería f de A más H, y lo multiplicamos por la base, encontraríamos algo así. Y si ahora nosotros utilizamos ese punto de la curva, que es f de A más 2H, y lo multiplicamos por la altura, nos daría un rectángulo así. Y esto nos daría un área muy aproximada a lo que es el área de la curva. Bueno, pero ¿qué tan aproximada es? Pues fíjense que mientras hagamos más divisiones, el área de la curva va a ser mejor. ¿Por qué? Porque si hacemos más divisiones, el espacio, por ejemplo, si hacemos ahora 4, lo que sobresale entre cada rectángulo que nosotros estamos formando y la función original es menor. Cuando nosotros llevamos este número de rectángulos al mayor número de rectángulos que podemos hacer, el H disminuye, porque en sí tienen la misma región para permanecer, pero ahora son más. Entonces, si hacemos más rectángulos, si hacemos por ejemplo el doble, ahora son más estrechos. Si nosotros hacemos, ¿cómo estamos escogiendo este incremento? Bueno, si nosotros hacemos 3 rectángulos, siempre es el intervalo entre el número de rectángulos. Si nosotros hacemos, por ejemplo, 12 rectángulos, es el intervalo que es b menos a entre el número de rectángulos. Si nosotros hacemos en general n rectángulos, el incremento es b menos a entre n, que es el número de rectángulos. Ahora, ¿cómo sacamos el área? Bien, pues simplemente sumando el área de los rectángulos. Por ejemplo, en este caso, el área sería el área total, el área del rectángulo 1, más el área del rectángulo 2, más el área del rectángulo 3. ¿Y cómo sacamos el área de un rectángulo? Pues simplemente base por altura. Aquí el rectángulo 1 tiene la base, que es la misma para todos, y la altura es f evaluada en a. El siguiente rectángulo, su base es h, y la altura es f evaluada en a más h. Y así podemos seguir. Si tenemos n rectángulos, y con esta área no me estoy refiriendo al área original de la curva, sino al área encerrada por los rectángulos. Claro que mientras más rectángulos, el área se va pareciendo más al área de la curva. De hecho, si nosotros tenemos un número infinito de rectángulos, el área debajo de la curva va a ser igual al área que encierran los rectángulos. Bien, veamos el caso general. Si nosotros tenemos n rectángulos, podemos ver el área como la suma desde el primer rectángulo hasta el enésimo rectángulo de la base. ¿Cuál dijimos que es la base? H. Y la altura. Ahora, fíjense en esto. La altura, en el ejemplo de aquí arriba, es f de A más H, f de A más 2H,
el siguiente sería f de a más 3h y así. Entonces vemos que tiene un patrón. F de a. A es algo que se repite en todos lados. Y después, aquí no aparece nada, aquí aparece una h, 2h. La h se está multiplicando, u por 1, 2, 3, 4. Pero en sí la h empieza en 0. Esto podría tomarse como h por 0, h por 1, h por 2. ¿Cómo hacemos eso? Usando el contador que usa nuestra sumatoria, que es la i menos 1 por h. ¿Qué estamos diciendo con esto? Esta es la base, esta es la altura de cada uno de nuestros rectángulos. Y fíjense, para el primer rectángulo, o sea, cuando i vale 1, i menos 1 se vuelve 1 menos 1 y esto da 0. Y esto nos da h por fa. ¿Y eso qué es? Es el área del primer rectángulo. Cuando i vale 2, esto se vuelve 2 menos 1, o sea 1 por h, y esto se vuelve a más h, o sea la altura del segundo rectángulo. Y así, podemos ir siguiendo así y encontraríamos que esto sería la suma de las áreas de cada uno de los rectángulos. Pero aquí no termina esto. Si nosotros queremos el área exacta que hay debajo de la curva, nosotros tenemos que dividir en infinitos segmentos el área de la curva. ¿Cómo hacemos eso? Pues tomando el límite, cuando n, que es el número de divisiones, tiende a infinito, de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la base por la altura. Muy bien. Ahora, hay dos formas de hacer esto. Si nosotros tomamos la altura inicial de los rectángulos, esto se llama suma de Riemann por la izquierda. Sin embargo, nosotros también pudimos haber tomado las alturas por la derecha. ¿A qué me refiero? A que si yo tengo el segmento entre A y B, yo pude haber, y lo divido por ejemplo otra vez en 3, en vez de tomar esta altura, yo puedo tomar esta, que es la parte derecha del primer segmento. Puedo tomar esta altura, que es la parte derecha del segundo segmento, y puedo tomar esta altura, que es la parte derecha del tercer segmento. La razón de estas dos formas de encontrar el área es que utilizando algún método numérico no podemos tomar el límite cuando n tiende a infinito, y entonces dependiendo de la geometría de la curva, el método por la izquierda o por la derecha nos darán una aproximación superior al área o inferior al área. Por ejemplo, aquí nos están faltando cachos de área y aquí nos está sobrando un cacho. Pero en otras geometrías podría ser que todos sobresalgan y encontremos un área mayor al área original, o todas estén debajo de la curva original y eso nos origine un área menor. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. La curva y igual a x más 2. Es una recta. Perdón. Y igual a x más 2. Cuando x vale 0, y vale 2. Cuando y vale 0, x vale menos 2. Esa es nuestra recta. Y supongamos que nosotros queremos el área entre menos 2 y 1. Esta área es la que queremos. Bueno, si nosotros queremos esa área que le vamos a llamar A, pues muy fácil la podemos encontrar integrando. De menos 2 a 1, de x más 2, de x. Y nosotros sabemos que eso es un medio de x al cuadrado más 2x, de menos 2 a 1, y que eso es un medio más 2 menos 2 menos 4, y que el área es 2 menos 2 y 4 más un medio, 9 medios. Que el área es 9 medios. Pero, ¿de dónde salen estas fórmulas que conocemos?
Bueno, pues salen de la integral de Riemann. Vamos a intentar demostrarlo. Ahora vamos a decir que el área va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la base por la altura. Vamos a hacerlo por la izquierda. Sería f de a más i menos 1 h. Esta es la base y esta es la altura. Ahora, antes de continuar, definamos qué son A, qué son H y dónde está B. Bueno, nuestra A siempre es el inicio de nuestro segmento de suma, que en este caso sería menos 2. Y nuestra B es el final del segmento, que en este caso sería 1. Y como nuestra H está definida en términos de B, A y N, pues podemos encontrar H solamente en términos de N, que sería 1 menos A, que vale menos 2. Y esto sería 3 entre N. Entonces, nosotros podemos ver que nuestra área se convierte en el límite cuando N tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta N de H, o sea 3 entre N, por A, que es menos 2, más i menos 1 por 3 entre N. Ahora, vamos a hacer una pequeña recapitulación sobre funciones. Si yo tengo f de x igual a x más 2, y ahora yo pongo f de 1, lo que nosotros hacemos aquí es sustituir el símbolo de la x por un 1, y eso es 3. Si nosotros pusiéramos f de 4, pues sustituimos la x por el 4, y eso da 6. Ahora, si nosotros ponemos f de a más 5, por ejemplo, eso sería a más 5 en vez de la x más 2, y eso sería a más 7. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque ahora nosotros nos enfrentamos al primer reto. ¿Qué significa f de menos 2 más i menos 1 por 3 entre n? Bueno, si nuestra f de x es, dijimos que era x más 2, pues entonces esta f va a ser igual a, en vez de escribir x, escribimos menos 2i más menos 2 más i por menos 1, i menos 1 por 3 entre n, que es la x más 2. Y esto lo podemos simplificar. Esto, se van estos dos, se anulan, y nos queda simplemente 3 entre n por i menos 1. Muy bien, ahora estamos listos para encontrar nuestra área con la definición de sumas de Riemann. Esto sería el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la base, que es 3 entre n, por la altura, que es esto que acabamos de calcular, que es 3 entre n por i menos 1. Ahora, recapitulemos un poco. ¿Qué significa la i? ¿Qué significa la n? ¿Y qué significa la sumatoria y que la n tiende a infinito? Bueno, la i es el contador que usa la sumatoria. Es la variable que nos deja ir sumando el área de rectángulo por rectángulo. La n es el número de rectángulos que tenemos. Y el límite quiere decir que ese número de rectángulos va a ser infinito. Y que por lo tanto la base de cada rectángulo es muy pequeña. Ahora, hay un poco de teoría sobre sumatoria que me gustaría tocar. Si nosotros tenemos la sumatoria de i1 hasta n y tenemos aquí cualquier cosa que no dependa de la i, por ejemplo un 3, por ejemplo un n, por ejemplo un 3 entre n, todos estos objetos, como no dependen de la i, que es la variable de la sumatoria, pueden salir como una constante de la sumatoria. Lo que sí no podemos hacer es sacar las i's. Sin embargo, no hay problema,
porque hay algunas fórmulas que no desglosaremos en este pequeño tutorial, pero que pueden revisar en cualquier libro de cálculo. Hay algunas fórmulas de las sumatorias que son muy conocidas. Por ejemplo, está esta. Esto nos da directamente n, la sumatoria de una constante, en este caso de la constante 1. Ahora la sumatoria de i, esa también es muy conocida y es n por n más 1 entre 2. Y hay otra que también es muy conocida, que es i cuadrada, y eso es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Muy bien. Entonces, esto nos va a ayudar a seguir desarrollando, desglosando nuestra ecuación para el área, de modo que llegamos a algo más fácil de desarrollar. Entonces, podemos fijarnos aquí que tenemos varios términos que no dependen de la i, pero sí tenemos términos que dependen de la i. Entonces vamos a separarlos. Vamos a decir que el área es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, y vamos a agrupar los términos que dependen de i. Los términos que dependen de i sería este 3 a la n, pero vamos a simplificar de una vez. Sería 9 entre n cuadrado, porque tenemos 3 a la n multiplicado por 3 entre n, multiplicado por 3 entre n, y este 1 que simplemente está multiplicando 3 entre n por 3 entre n. Por las propiedades de la sumatoria, nosotros podemos desglosar esto como el límite cuando n tiende a infinito, y quedamos en que 9 y n cuadrado no dependen de la i. Entonces las podemos sacar de la sumatoria y podemos dividir todo este término en dos sumatorias. El primero va a ser este. Noten que simplemente estoy distribuyendo la sumatoria entre cada uno de los términos y sacando los términos que no dependen de la i. Muy bien, ahora tenemos aquí la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i, y la sumatoria desde n igual a 1 hasta n de 1. Eso, como acabamos de ver, ya sabemos qué resultado nos dan. La sumatoria de i es n por n más 1 sobre 2. Lo voy a escribir aquí. Menos 9 entre n, y la sumatoria de 1 es simplemente n. Muy bien. Lo siguiente que nos queda hacer es simplificar las n's. Por ejemplo, aquí tenemos una n que se puede ir con el cuadrado, y aquí tenemos esta n que se puede ir con esta otra n. Muy bien. Y vamos a simplificar un poco más el área. Quiero que noten que ahora ya no tenemos las sumatorias, se han ido. Y esto, por ejemplo, tenemos como 9 entre 2n por n más 1 menos 9. Muy bien. ¿Y qué podemos hacer aquí? Nosotros podemos ahora factorizar. Eso sería 9 por n entre 2n, sería 9 medios, más 9 entre 2n menos 9. Y eso nos da... que he cometido un error. Me parece que aquí es 9 entre n cuadrada. ¿Por qué? A ver, retrocedamos un poco. Estábamos aquí, y este es 3 entre n por 3 entre n por i, y luego es 3 entre n por 3 entre n por menos 1. Entonces aquí es cuadrado, y aquí es cuadrado, y entonces solo se elimina una n y queda una n libre. Y muy bien, aquí en nuestro límite nosotros podemos observar
que si nosotros ahora sí aplicamos el límite a estas tres fracciones, cuando n tiende a infinito, si n está en el denominador, esto tiende a cero y esto también. Y entonces el área, ya aplicando el límite, solo nos quedaría como 9/2, que es el valor original al que habíamos llegado por la integral. La sumatoria de Riemann en realidad es la forma formal de expresar las integrales y es un buen elemento para saber, si ustedes tienen la curiosidad, de dónde vienen las integrales y entender más cómo funcionan. Muchas gracias.